Felicidades, amigo, por tu cumple. Que seas muy feliz y que nos sigas dando muchas alegrías y enseñanzas, porque eres un gran ser humano, alguien que admiramos y queremos enormemente en todo Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Dios te bendiga siempre, guía. Hoy vamos a hablar de este libro que se llama Por un Progreso Incluyente, es de Carlos Fuentes. Y lo traigo a colación, Miguel Ángel, porque en este libro, Carlos Fuentes, que escribió Los años con Laura Díaz y escribió también otros libros sobre México, en este libro pequeño, no es tan grande como los otros que escribió Carlos Fuentes, es una reflexión sobre 3 preguntas básicas: el tema de educación, los programas de desarrollo, el tema que tiene que ver con la desigualdad incluida en el desarrollo y el tema que tiene que ver con la transición democrática y la inserción de México en el contexto mundial de la globalización. Entonces, este libro lo escribió en el siglo XX, es decir, el siglo pasado, y pues él señalaba, en este libro señala, pues los cambios necesarios para acceder a un nuevo tiempo mexicano, más igualitario y más justo. Entonces, Carlos Fuentes, de profesión abogado, pero también novelista, y es una persona con un conocimiento extraordinario que nos dejó una gran enseñanza a todo el mundo, pues hace este análisis y resalta el papel fundamental que tiene el desarrollo nacional, sobre todo en la parte educativa, en la parte magisterial, en la escuela, en la familia, la organización del Estado, la iniciativa privada y la sociedad civil. Y en ese sentido, pues hace una evaluación de cómo está la calidad de vida en el siglo XX y cómo debe ser ahora la calidad de vida en el siglo XXI, en donde dependerá de un factor significativo que él lo señala, que es el factor educativo. Y el factor educativo lo pone en la línea del factor del conocimiento, y el conocimiento como base de la información para que la información sirva para la base del desarrollo. ¿Qué nos comenta Carlos Fuentes? Bueno, Miguel Ángel, tenemos en Tamaulipas y en México un promedio educativo de 9 años, es decir, de secundaria. Es un promedio educativo muy bajo con respecto a la globalidad, es decir, tenemos más de 14 tratados internacionales de inversión extranjera o de eliminación progresiva de barreras arancelarias y no arancelarias, con países que tienen 15, 16 años de promedio educativo, y nosotros con 9, pues es una debilidad institucional que tenemos en el país. Y por esa razón lo ve uno en las remesas que mandan los mexicanos que digna y esforzadamente trabajan en Estados Unidos, que son más de 12 millones, y mandan alrededor de 40,000 millones de dólares. Sin embargo, el promedio educativo que se llevan cuando van para allá es bajo, por lo tanto los ingresos son menores a los hindúes, que van en menor proporción y que mandan 120,000 millones de dólares. Entonces, esa es la mano de obra relacionada con la calidad educativa y relacionada con el tema de los salarios, que es un tema del que habla aquí Carlos Fuentes para un progreso incluyente. Y pone en el eje del desarrollo el tema educativo, porque básicamente señala la importancia de que la gente esté educada, que tenga competencias laborales para que pueda acceder a los programas y a los proyectos y a los empleos que el mercado está demandando. Es fundamental que haya una demanda laboral, una demanda de empleos, pero que esté respaldada lógicamente por lo que tiene que ver con las capacidades que tienen las personas para cumplir esa demanda, lo que en las universidades se llama pertinencia educativa. Entonces, en ese sentido, ese es uno de los primeros ejes. Otro eje de los que habla Carlos Fuentes en este libro, Por un Progreso Incluyente, tiene que ver con la sociedad civil, que la hemos denominado, los que nos gusta estudiar este tema, como el capital social. Es decir, esa parte que está en medio entre la iniciativa privada,
entre el gobierno, que son las organizaciones de la sociedad civil, que son todas las personas que aparte que hacen alguna actividad laboral, están en alguna agrupación de la sociedad civil y dan solución y aportan su conocimiento y sus recursos para resolver o mejorar problemas culturales, deportivos, problemas que tienen que ver con la situación de capacitación laboral, o bien tomar banderas sociales que son importantes como el cuidado del medio ambiente o la propia economía de algunos lugares en donde no hay suficientes empleos. Todo ese capital social, esa sociedad civil, la describe Carlos Fuentes como una parte importante para lograr el progreso incluyente. Es decir, no basta que el gobierno crezca a 5% del PIB, que es un afán que hemos tenido desde hace varios años, sino que ese crecimiento, ese desarrollo económico se pueda distribuir, y la forma que se distribuye de una manera equitativa, pues es teniendo un capital social en donde se hagan llegar los recursos a todas las capas sociales, porque sí ha habido el crecimiento de la clase media en México, pero el nivel de pobreza pues ya prácticamente llegó a los 58 millones en un país de 130. Es decir, ha habido crecimiento económico, pero solamente en algunos lugares o en algunas capas de la sociedad. Entonces hay un problema de distribución del ingreso tremendo en México, y aquí lo señala Carlos Fuentes, que una de las vías es precisamente esto, la sociedad civil, el capital social, para que conecte esos recursos con las necesidades que tiene la gente, basadas obviamente en la educación, en el trabajo y obviamente en la calidad de vida que tiene que ver con la salud y con el tema de la seguridad. Hay unas preguntas que siempre se hace en este libro, Miguel, en el sentido de que qué clase de cambios se debe de hacer en México y qué se entiende por globalidad, cómo podemos entrar a esa globalidad, que de hecho ya estamos, para lograr el tema de un progreso incluyente y obviamente tener una conexión con Estados Unidos, Europa, Japón, toda Asia, que la tenemos. Somos el país con más tratados internacionales que cualquier otro país del mundo. Entonces somos un país muy globalizado, somos un país que compite todos los días, pero que necesita lógicamente tener mejor infraestructura, pero también necesita tener una calidad educativa para que se pueda desarrollar en forma armónica. Habla también de la escuela laica, habla también de los extremos en México. En fin, Miguel Ángel, es un libro extraordinario de Carlos Fuentes, que nos dejó en vida este gran autor mexicano por un progreso incluyente, que es el libro que recomiendo el día de hoy. Pues muchas gracias, Ramiro, por tu sugerencia, y vamos a estar en comunicación contigo. ¿Vas a jugar golf? Sí, hoy tengo el campeonato, así que échenme porras, a ver si gano. No te auguro mucho éxito, pero de todas maneras te felicito por el esfuerzo. Lo que quiero es competir aquí en la política. Yo lo que les digo, déjenme competir, es todo lo que quiero. Bueno, ya me encargo yo. De eso se trata. Gracias, Ramiro. Un abrazo, feliz domingo a todos. A la pausa y volvemos. Dele a su salud dental la importancia que tiene.